alternativa sonora. Código Libre. Muy buenas noches, vamos a comenzar nuestro programa Behind the Songs en su edición número 263. Hoy toca el especial de Neil Young, este cantante canadiense, nacido en Ontario, ahí en Toronto, Canadá. Pues un representante clásico del folk, principalmente a finales de 60s y principios de los 70s. Luego incursionó en la música, pues ya en el rock como tal, y luego hizo innovaciones en otros subgéneros que ahorita vamos a explorar junto con la música de Neil Young. En fin, un músico que revolucionó un poco en su época la música, en la música moderna, y que dejó gran huella en todos los amantes de este género. Gerardo, buenas noches. Buenas noches, Jesús, amigos que nos están sintonizando, si lo podemos decir así, o más bien nos están escuchando a través de las redes sociales o de las plataformas web. Estamos en www.codigoliberradio.com en este momento en vivo, o lo están haciendo por alguna de nuestras redes, Facebook, o en alguna de las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Amazon Music, iHeartRadio, Apple Podcasts, YouTube Music. Estamos ahí y ahorita estamos en vivo por Facebook Live en esta edición número 263. Es el episodio, el capítulo de la temporada 9 que tenemos en Behind the Songs, en este recorrido que estamos haciendo por grandes influencias de la música, de diversos géneros, de diversas décadas, y hoy sí nos trasladamos a la etapa desde finales de los 60s, como bien comentas, Jesús, en un recorrido que sigue hasta la actualidad. Es vigente el trabajo que hace Neil Young, cantante canadiense, nacionalizado ya americano a partir del 1990 por ahí. De hecho tiene las dos nacionalidades. Las dos nacionalidades, pero desde joven viviendo en los Estados Unidos, y digamos que la trayectoria musical surge a partir de su traslado a los Estados Unidos, principalmente en Los Ángeles, donde hace desarrollo de su talento, de su música, de su lírica, y bueno, creo que eso va a ser un gran programa porque aparte yo estuve escuchando estos días a Neil Young y creo que sí, hay muchos géneros que le deben dar las gracias, en el sentido de que fue influencia fundamental incluso para la creación de algunos que platicaremos más a fondo, pero también creo que algo importante es un sólido y un destacado personaje, no nada más de la música, sino también del activismo social, de saber que tiene una voz que llega a muchas personas, de ser coherente con su historia, con su trayectoria, con su talento, de no dejarse vencer incluso ante grandes industrias, y me refiero a industrias de todo tipo. Hablaremos incluso de temas de desarrollo sostenible, que él está muy preocupado, hasta industrias de la música como y Spotify. Del cine. Aparte, entre otras director cosas, de cine. Sí, es decir, no dejó de hacer lo que él quería hacer, ¿no? Eso creo que es muy importante, y nunca se dejó vencer por los grandes, así vamos a poner los grandes monstruos de la industria de cualquier tipo, que pues es bien sabido que el poder económico o las influencias de alguna manera van modificando algunas conductas en las personas, o en este caso de los artistas, y bueno, creo que él ha sido coherente durante toda su etapa. Sí, de hecho, un tiempo lo tildaron de que estaba medio chiflado porque en pleno auge de su música, se semi-retiraba, se salía del grupo que estaba en ese tiempo y formaba otro y hacía otro plan, salía bien de los grupos donde estuvo, él salía bien, entonces nunca perdió siempre guardó la distancia de amistad y de otras cosas, ¿no? De compatibilidad en gustos musicales, sobre todo con los de Crosby, Stills & Nash, ¿no? Ellos fueron muy seguidos colaboradores, y de hecho Stephen Stills
estaba en Buffalo Springfield, pues que Sí, fue digamos que fue su primer grupo más sólido, ¿no? Sí, su grupo ya más, tuvo más algunas profesional. Incursiones previas, pero Buffalo Springfield con Stephen Stills es, digamos, algo ya fundamentado, sólido, que le dio la base de 2 álbumes y que le dio el camino para otras opciones, ¿no? Después viene la creación de Crazy Horse, que es esta banda que aparte no la puedo llamar una banda fija, ¿no? Porque como autónoma no. Crazy Horse tuvo muchísimo movimiento de personal en el transcurso de la vida musical de Neil Young. Crazy Horse precisamente tomado el nombre de aquel indio americano de raza, un cacique indio, sí. Así es, llamado Caballo Loco, ¿no? Caballo Crazy Loco. Horse, desde el siglo XIX, de ahí toma el nombre, pero aparte, fíjate, creo que hay algo interesante, que lo que tú decías de las relaciones interpersonales, vamos a llamarlas así, de Neil Young, su carácter natural, y tú lo ves en su rostro adusto, así como duro, pues sí, creo que es parte de su personalidad fuerte, ¿no? Pero luego se une a un grupo donde las personalidades eran iguales. O sea, Crosby, Stills y Nash tampoco eran, como decimos en México, peritas en dulce, ¿no? Pues era un supergrupo. Sí, ¿no? Eso sí. Eso es otro supergrupo. Pues yo creo que después pues fueron contemporáneos con Blind Faith, que también era considerado un supergrupo. Y Cream les precedió, ¿no? Sí. Cream les precedió. Pues son grupos formados por estrellas, ¿no? Ya la traían, bueno, Sí. decíamos, Buffalo Springfield dio a Stephen Stills, da a Neil Young en su momento, porque primero se funda Crosby, Stills y Nash. Esa Sí. es como la primera parte. Fue- Después invitan a Young y se incorpora y se convierte en Crosby, Stills, Nash and Young. Y de hecho acepta con la condición de que le dieran todos los sí. derechos iguales a los demás integrantes. Era tal su talento, o es tal su talento, todavía está activo, que pues no le pusieron peros, así lo admitieron. Nada más que solo grabó un disco con ellos. Grabó 2, el primero fue el de Yabu, que El es de una Yabu, que es un maravilla, discazo, disco, ¿no? Que por cierto no lo encontré. Sí, Lo tengo yo, ¿sí lo tienes? Sí, y el Harvest también. Y yo tengo el otro de Crosby, Stills, Nash and Young, que se llama American Dream, que ese es del 88. También es un gran disco, a pesar de que no fue el mejor momento, digamos, de cada uno. 88 ya andaban como en diferentes cosas. Grabaron 2, pero Ya, el de Yabu es ¿sabes una qué era? joya. El segundo lo grabaron muy tarde, ¿no? Sí, no, muy y aparte tarde ya. fuera de contexto. Total. Ellos Exacto. estaban exactamente en el momento en donde se desarrolló todo ahora sí que un género, despertó, porque ya venía, sí, si le buscas un poco, ya venía con Bob Dylan desde antes, ¿no? El folk music que le llamaban. Y ya en el 68, 69, estos le dan un auge impresionante, Crosby, Stills y Nash, y luego con Crosby, Stills, Nash and Young. Ahí mismo, si te fijaras en la época, ya estaba Cat Stevens posicionado, ya estaba Jim Croce, ya estaba James Taylor, ya te puedo mencionar, es más, Dan Fogelberg, su primer álbum es el del 72. Sí. Esos géneros, el mismo Jackson Brown ya estaba también. Exactamente. ¿Quién más me falta? Los inicios Gordon de las Lightfoot, Águilas, sí, canadiense Gordon también, Lightfoot, Gordon sí. Lightfoot. Sí, pero hablo yo de solistas, Bueno, o de gente que propulsó mucho ese género. Johnny Y Mitchell. Y si revisas las listas, estaban enlistados ahí Claro. entre Led Zeppelin, entre los Who, entre todos esos grupos, veías de repente gente que cantaba folk. Es que como bien dices, las listas de popularidad de los inicios de los 70s convivían el rock o el heavy rock que se estaba sucediendo ahí, algo de la psicodelia y el folk, y convivían en los lugares, o sea, veías algo de Birds todavía, veías cosas como Crosby, Stills and Nash, y a Johnny Mitchell se colocaba en las listas, entonces era un movimiento de géneros donde convivían pues sanamente. California se convirtió en un espacio y un semillero, Sí. ¿no? Más que un semillero, como un espacio de reunión, Sí, Laurel Canyon, parecía que un había espacio ahí. más libertades, ¿no? Que en otros estados. Por eso el movimiento hippie pues se dio ahí Sí, en San Francisco. San Francisco, en toda esa zona. Y de hecho, pues Neil Young se muda a California desde Sí. Canadá a temprana edad. A los 20 años ya estaba allá para formar Buffalo Springfield, sobre todo. Ya se había conocido con Stephen Stills y decidieron formar el grupo, que es pues muy bueno, ¿no? Y digo, Neil Young entró como cuchillo en mantequilla en ese tiempo y en ese contexto. ¿Qué es lo que había? La guerra de Vietnam era el punto fijo sobre el que giraba el pacifismo, lo que tú dices, el activismo político.
las jóvenes empezaron a interesar en la política, antes no le importaba quién estuviera, y ahí empezaron a ver, de hecho, el movimiento de la protesta contra la guerra de Vietnam en la Universidad de Kent provocó una de las canciones más buenas de Neil Young, que se llama Ohio. Sí, exacto. Entonces fue la matanza de estudiantes, le llaman matanza a 4 estudiantes que murieron, porque es muy raro que en los Estados Unidos, acá en México mataron la matanza de Tlatelolco, pues sí, exactamente, sí. Y entonces pues era el tiempo, había como un tema en común, ¿no? Que un país tan rico como los Estados Unidos invada a un país que no le hizo nada, ¿no? Como dijo Mohamed Ali, ¿qué me hicieron ellos? No me hicieron nada a mí. Bueno, para irlos a matar. Esos temas geopolíticos de los que comentas, estamos hablando de eso hace casi 50 años, ¿no? Más de los 50 años. Floreció el folk. Sí, 60, 55 años. Si los trasladas ahora no han cambiado, los tenemos igual, pero creo que lo que sí se ha modificado y creo que es muy válido rescatar es la capacidad del joven, porque ellos tenían 20 años en ese entonces, de un joven pensante, un joven crítico, un joven analítico y sobre todo un joven que trataba de que su voz sirviera de grito o de mensaje hacia otras personas y que una sociedad los escuchara y que siguiera estos mensajes. Y creo que esto, bueno, es mi percepción, en la actualidad ya no se hace ese activismo artístico, si lo quiero llamar de ese sentido, ¿no? Aprovechar el arte y en este caso Y luego, como te decía, también había un trasfondo social del hipismo, ¿no? Que promovía la paz, ¿no? De alguna el amor manera, y paz sí. en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso también le dio mucha fuerza. Y si te fijas, pues todos los artistas estos solistas que mencioné, que eran trovadores realmente, compositores todos, y de canciones con mensaje. No eran canciones de rock así con palabras, eran de conciencia. De conciencia, pues. Y para hacerlo necesitaba cierto conocimiento de causa, ¿no? Claro. Y una opinión sólida, y sobre todo, vuelvo a repetir, lo que ha hecho Neil Young toda su trayectoria, ser coherente con lo que piensas, ¿no? Qué fácil es en momentos actuales que tu mensaje sea manipulado a partir del dinero, de la fama, que es lo que hace la industria, ¿no? Muchas carreras de este sentido se fueron diluyendo o se fueron extinguiendo porque pues también luego dice la misma disquera, es que este tipo de cosas no vende. Eso le pasó muchas veces a Neil Young, ¿eh? Tuvo muchos problemas con disqueras más adelante, porque decían, oye, es que esto no va a sonar, es que esto no va a funcionar, es que esto no va a vender, y Young decía, pues de aquí no me muevo, de aquí no voy a mover absolutamente nada, detenemos lo que tengamos que detener, hagamos lo que tengamos que hacer, pero yo no me voy a mover del mensaje que en ese momento estoy dando, ¿no? Entonces parte de la misma dureza de su personalidad. Sí, y de hecho cuando grabó con tanto éxito pues Heart of Gold, que fue número 1 en el Billboard 100, era raro que una canción de trovadores llegara al número 1, muy raro, no era muy frecuente eso. Llegó al número 1. Dice pues que sintió cómo iba en el rumbo de la fama y del prestigio y se bajó. Sí. Él mismo dice, iba por una autopista de lujos y placer, apenas a disfrutar el dinero. Dice que con el dinero que ganó con Heart of Gold, compró un rancho de quién sabe cuántas hectáreas. Mira, económicamente no le ha ido mal. No, ha vendido más de 75 millones de copias, a pesar de lo difícil de su género, ¿no? Muy difícil. Entonces, y económico, la etapa con Crosby, Stills, Nash & Young y ese disco de Deja Vu le permitió, y luego el trabajo de Heart of Gold o el de Harvest, el álbum, le permitió vivir cómodamente, Sí. Pero no era algo que él estuviera No, pero dice, anhelando, no me interesa eso. No. Se bajó estando ahora sí que en el Candelero. Sí. Y dice, me bajé de la autopista, me salí a la cuneta, así lo refiere él. Sí. A los lados, a caminar. Me bajé de un carro de lujo para irme caminando. Y encontré gente muy interesante en el camino, dijo él así, ¿no? Claro. Y es congruente lo que tú dijiste. Totalmente. Hasta la fecha fue un tipo congruente. Hasta la fecha ha sido así. Otra cosa que ocurría muy, muy frecuentemente en esos tiempos con ese tipo de cantautores era la colaboración entre ellos. No nada más con Crosby, Stills y Nash, sino con James Taylor, con Linda Ronstadt, con todos ellos. James Taylor hacía sus discos, en sus coros está Graham Nash y está
Stephen Stills también. Sí. En los coros de Dan Fogelberg también aparecen, Ellos. etcétera, ¿no? Y James Taylor sale en algunas canciones con Linda Ronstadt, Linda Ronstadt, casi con todos. cuando empezaba. Sí. The Mamas and the Papas también Todo. era frecuente su Así relación es. con ellos. Vuelvo a repetir, Johnny Mitchell conoce a Otra a Neil canadiense. Young desde Canadá, o sea, Sí, desde jóvenes. él nace en Toronto, ¿no? Y luego se muda a Winnipeg, la zona de Manitoba, Sí. que es donde se desarrolla como joven. El padre era de Neil Young, fue un reconocido periodista, Comentarista deportivo. comentarista deportivo y escritor también de no ficción, que fue fue destacado en su momento. Pero la familia, él tiene un hermano mayor, Neil Young, la familia se rompe debido a la, pues digamos a la separación de los padres, ¿no? y a la alegría del padre, ¿no? Como que los viajes y todo hicieron pues que era un tipo alegre, vamos a llamarlo así. Y se separan, entonces un hermano se va con el papá y él se va con la mamá, ¿no? Y posteriormente él ya mostraba su iniciativa y su habilidad hacia la composición, hacia la Sí, guitarra. es clásico pues de la edad de los 60s, de la gente Sí. que emergía en ese tiempo, pues tenía sus influencias en Chuck Berry, en Exacto. Fat Dominos, Little Richard, Hasta el mi- mismo Bob Dylan, el mismo Elvis Presley, y alcanzó a Bob Dylan y a Sí. los Beatles incluso los Sí. menciona como precursores de lo que él hacía. Sí, y fíjate, hay un dato bien curioso que cuando estaba todavía en Toronto, en 1966, se une a una de las tantas bandas iniciales que duraban muy poco, digo, porque no tenían como mucha trascendencia. Esa banda se llamaba Mina Birds. Mina Birds. Pero lo curioso es que uno de los miembros, o el líder de esa banda en ese entonces, era Rick James. ¿Te acuerdas de Rick James, que Sí, en los ¿cómo no? 80s tuvo éxitos de funk? Sí, era un más bien cantante de funk. De funk. Sí. Y él empezó ahí y al final ya la banda tenía contrato disquero, pero tuvo un problema Rick James porque no completó su servicio militar. Entonces se tuvo que ausentar porque fue arrestado por ese motivo, y más en esa época, ¿no? Donde eran como muy cuidadosos en esos detalles, y la banda ya no prosperó. No sé qué hubiera pasado si eso hubiera continuado. Ya vimos, los caminos se fueron muy diferentes. Rick James también falleció ya hace tiempo, pero Rick James se fue a otro género totalmente diferente a lo que estaba viéndose. Y Neil Young, bueno, pues hasta la fecha es un trovador, un juglar que pues no ha parado, la verdad, no ha parado de seguir trabajando, ¿no? Y bueno, ya es cuando, como no se da esta situación, es cuando se muda a Los Ángeles precisamente y forma Buffalo Springfield, ¿no? Está con Stephen Stills, que es precisamente el ya conocido y todavía activo también. Richie Furay, Bruce Palmer y Dewey Martin son los que conformaban la banda de Buffalo Springfield. Sí. ¿No? Y bueno, y por el otro lado estaban The Byrds, que es ahí donde estaba David Crosby, que como bien dices, se empiezan a formar esas bandas ya destacadas, que después los miembros se unifican en nuevas bandas y empiezan a hacer supergrupos, como lo que se formó en este entonces. A pesar de que eran amigos, Stephen Stills y Neil Young, ese fue uno de los principales conflictos que pasó con el cuarteto de Crosby, Stills, Nash and Young, digamos, por el peso de la banda, como que ambos trataban de ser líderes en la composición, en las ideas de la banda, en la dirección de la banda. Uno quería ser un poquito más folk, otro quería ser un poquito más rock, y es lo que, bueno, a fin de cuentas termina por detener el proyecto, que no significa una separación, como bien dijiste. O sea, a pesar de todo, seguían colaborando periódicamente, y se convierte pues en un grupo muy homogéneo, todo ese grupo de folk y de cantautores. Creo que vamos a poder llamarlos así, cantautores. Que tenían poco un folk, también un poquito el country, algunos detalles. Entonces, en algún momento, no sé si, bueno, fue influencia Johnny Cash también Sí, también. de Sí, claro. de Y Neil Jerry Young, Lee ¿no? Lewis también. Sí, y Sí, todos los rockeros de aquel tiempo. entre el rock y el del rockabilly, sí, como tipo del ese, rockabilly, el exactamente mismo lo que Elvis Presley, sucedía. por supuesto. Sí. De hecho, también una de las primeras canciones que compuso Neil Young fue grabada por The Guess Who. También The Guess Who, pues banda canadiense, ¿no? Y fue de los primeros temas que, bueno, dieron a conocer a Neil Young como compositor, y a la banda Guess Who también cuando estaba comenzando en su natal Canadá.
Bueno, son algunas de las cosas que tenemos. Voy a ver si hay algunos vamos a ver comentarios. quién está conectado ahorita con nosotros. Hugo Víctor Gutiérrez desde Tijuana. Saludos, Hugo Víctor, gracias por estar aquí conectado. Buenas Saludos noches. a Tijuana la Bella. Randall Fallas también, Randall no falla, Randall y Adolfo Guardia, se conectan temprano, están con nosotros, asiduos, nuestros amigos costarricenses, los cuales apreciamos mucho que dediquen este tiempo de los martes para estar con nosotros platicando, que es lo y que nos hacemos. recomienden, también nos recomiendan Sí, claro. con otros amigos de ellos. Sí, eso es, Gracias validamos por mucho. eso. Miguel Ortega también, que pues como que está buena la disertación, la charla, la plática, intégrense con nosotros, platiquemos de lo mismo, tenemos la oportunidad de ser una comunidad que platica, ¿no? Behind the Songs es un programa que suena de este lado, pero ustedes están integrados y a partir, en este caso, de poder escribir sus comentarios, podemos hacer el diálogo circular, y aquí hacemos precisamente que la comunidad dé sus puntos de vista, sus opiniones, sus anécdotas también que suceden, y bueno, pues hoy le estamos dedicando a Neil Young el programa, ¿no? Sí, pues, ¿qué te parece si empezamos con la música, no? Porque hay que disfrutar a Neil Young otra vez, ¿no? Sí, ganaron las que tenían que ganar, pues. Me faltaron dos. Yo lo voy a hacer, pero es que esas son mías. Sí, a mí también me faltaron varias. Me faltaron dos. Al final les digo cuáles. Del déjà vu, pues ahí todas. Al final les digo cuáles particularmente, que a mí me encantan, pero las que están hoy, definitivamente también están muy bien colocadas. Así que bueno que las vamos a poder escuchar de nuevo. La 1, Jesús, entonces. Bueno, esta canción con la que empezamos ganó la encuesta. Por poquito margen, porque casi todas las que fueron mencionadas en la encuesta tuvieron buena respuesta por parte de los que participaron. Y vamos a empezar con Harvest Moon. Este es el especial de Neil Young. Bueno, este fue Neil Young y su canción Harvest Moon, que quiere decir la luna de la cosecha. Habla sobre la cosecha, pues siempre en septiembre, a finales de septiembre hay una luna llena espectacular en todo el hemisferio norte y se le asocia con la cosecha porque normalmente el ciclo agrícola es de mayo a septiembre y en esa etapa es cuando se recoge la cosecha y la luna es espectacular. Muy bien, esta canción es del álbum homónimo Harvest Moon de 1992. Aquí tenemos ya un Neil Young veterano, ya bastante jugado, pues ya tenía 25 años en el candelero y pues también tuvo su éxito este álbum, ¿no? Llegó al número 36 en la lista de sencillos en el Reino Unido y la revista Rolling Stone la calificó como su 30ª mejor canción de Neil Young, estamos hablando, ¿no? Y Linda Ronstadt es la que sale en los coros. ¿Tienes algo que decir? Sí, bueno, canción? este álbum de Harvest Moon es de alguna manera como una, ¿cómo le podemos llamar? Como una continuación o como una reminiscencia extensión del Harvest. Una reminiscencia. Del álbum del 72. Sí, como vuelve a retomar, pues. Sí. El estilo. El estilo más acústico, ¿no? Porque antes ya estaba tratando con las guitarras y a veces sucias y duras que caracterizaron al Neil Young de los finales de los 70s y de los 80s, pero aquí nuevamente recupera ese sonido acústico. Él lo llama sonido acústico y rural. Del Harvest, ¿no? Del álbum del 72, y músicos que habían trabajado precisamente en ese disco del Harvest del 72 los vuelve a llamar para que participen nuevamente en este álbum, como Ben Kidd, como Tim Drummond, como Kenny Butler y precisamente Linda Ronstadt. Más adelante platicaremos la anécdota que es bien interesante de por qué Linda Ronstadt participa en uno de sus discos cuando corresponde el tema, pero regresa y al final es cuando se escucha la voz de Linda Ronstadt, también ya una Linda Ronstadt ya reconocida, ya una figura. Claro. Cuando graba el álbum del Harvest, los coros, que platicaremos después por qué se une, todavía no era una estrella Linda Ronstadt, apenas estaba empezando. Ya hacía grababa ya algunas cosas. Sí. Pero todavía no tenía la presencia que ya en el 92 ya era una figura sumamente reconocida, ¿no? Y
Y pues que escuchamos guitarras acústicas, ¿no? El pedal steel, el piano, la armónica, entonces pues hacen una composición sumamente armónica y sumamente, creo que aquí la frase que puede quedar sumamente bonita y linda. Platicaba Jesús antes, tuve la oportunidad de ver a Neil Young en concierto hace cerca de 10 años exactamente, cuando se presentó en un festival que creo que no se va a volver a hacer uno como esos, que se llamaba Desert Trip, y donde los participantes fueron Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, The Who y Roger Waters. O sea, ese fue el elenco. El elenco. Y el día que le correspondía trabajar a Neil Young fue el sábado. Un sábado que participó con Paul McCartney. Primero habría Neil Young y posteriormente Paul McCartney cerraba la noche. Bueno, interpreta este tema y como se puede entender, el público asistente normalmente ya era adulto mayor, gente de más de casi 70 años. No tires, que descalabras. No, me refiero mayor. Digamos, público experimentado que asistía y conocedor sobre todo y que vivió la etapa inicial de Neil Young. Entonces, de verdad era muy bonito y muy lindo ver a las parejas bailar esta canción. O sea, evidentemente no era lo que conocemos como un concierto donde te aprietas y bailan todo al mismo tiempo, no. Aquí está un poquito más disperso, más cómodo, podemos llamarlo así, pero aquí se juntaban las parejas y bailaban entonces era muy muy emotivo ver ese tipo de experiencias, ¿no? Seguramente pues eran fanáticos de Neil Young, No, pues total. Contemporáneos de él y de allá de los 60, 70 que Sí, les traía especialmente. mucha nostalgia y pues te la transmitieron a ti que pues tú ni habías nacido, yo creo ya habías nacido. Ya, En el ya, 60 y tantos. no, sí, por ahí, sí, ya. Y pero ¿qué más iba a comentar ahorita de esto de Neil Young? Bueno, antes que después regreso, si no. Neil Young regresó a este concepto un poquito más acústico, porque también necesitaba incluso bajarle al volumen de la sonoridad, tanto de sus grabaciones como de sus conciertos, porque fue una etapa donde estaba sufriendo problemas de acúfenos. Sí. De una vez aprovechamos para que Jesús nos explique. Bueno, los acúfenos son ruidos inexplicables dentro de tu oído, que no son continuos. Cuando son continuos se llama tinnitus. Ese es un zumbido continuo. Y en los acúfenos quiere decir que de repente te salen como tronidos o ¿Zumbidos? como cosas así que te zumban un rato y luego desaparecen, ¿no? Pero sí son muy molestos. Sí, entonces pues alguien que se dedica a la música y que necesita el oído para muchas cuestiones. No, a los que sufren trauma acústico, como todos los músicos de los 60 y 70 tenían trauma acústicos, todos, porque estaban ahí junto a los amplificadores y pues no se ponían auriculares o tapones, no todos, ahora usan ya todos tapones, y también les sirve para que les digan la letra. Sí, incluso, ya ¿no? tienen in-ears, que le llaman audífonos de oreja, ¿no? Prácticamente. Pero como dices, antes, pues... no, muchísimos. Pete Townshend tuvo mucho tiempo sordo de un lado, pues eso fue una explosión que hubo Esa ahí. le puso a la batería una un dinamita. explosivo, Kid Moon, pero muchos músicos evidentemente tenían los amplificadores pegados atrás, ¿no? Entonces, no cuidaban ese tema de la salud auditiva. El mismo Phil Collins Sí. tuvo problemas Elton de audición. John, actualmente Elton John tiene problemas Eric auditivos. Clapton también Eric tuvo Clapton un también. rato que no oía bien. Sí. Y varios Brian Wilson tenía problemas también de escucha de un lado. son traumas acústicos. Era prácticamente sordo de un lado y también Paul Stanley, el guitarrista de Kiss, pues no tenía una oreja. Él nació, nació sin oreja. Y la otra se la debió haber cuidado, ¿no? Porque Sí, y por eso su pelo era como muy abultado y después ya hizo una reconstrucción del lóbulo, Sí, ¿no? Para con un pedazo de costilla lo hacen. Lo hicieron, pero prácticamente nació sin costal. sin una oreja, ¿no? Entonces, bueno, como dice el tema de la luna para la cosecha, entonces funciona muy bien el tema como una metáfora para la plenitud, ¿no? La permanencia, la celebración de la vida, ¿no? Entonces, es precisamente lo que él se va. No es, digamos, literal, ¿no? Y muchas veces en algunas frases de Neil Young pudieran sentirse duras, pero utiliza mucho la metáfora, es decir, una escritura más poética, que era lo que sucedía mucho con
cantautores de los Mira, 70. se le celebró mucho a Neil Young este disco, el Harvest Moon, Sí. donde viene esta canción que escuchamos, porque retomaron al viejo Neil Young, lo que tú dices, o sea, la gente volvió a verlo como si no hubiera pasado todo ese tiempo, ¿no? Sí. Dice un crítico, Ingalls, que apellida, dice que si hubieran sacado en el 73 este disco, lo hubieran considerado como si se hubiera estancado Neil Young. De acuerdo. Y lo sacaron 20 años después, en el 92. Sí. Son 20 años 20 después del años. Harvest, del álbum Harvest. Este se llama Harvest Moon, el álbum. Sí. Entonces dice que fue un exitazo porque fue la nostalgia de la que hablamos. Sí, es ¿no? una recuperación. Volvió a recuperarse el sonido de Neil Young y el estilo que como dices, las letras no han variado, esas son actuales, pues las letras de las canciones son poesías realmente. Nomás que no les quiere uno decir eso, pero hay que recordar que Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura por sus canciones, que son poesías musicalizadas. Exactamente. Y si tú te vas a la lírica, más allá de la música, de las letras de James Taylor, de las letras de Laura Nyro, te vas a las letras de Johnny Mitchell, la letra. Son poesías, de Jim Croce, de Cat Stevens, de todos ellos, de Neil Dan Fogelberg, James Taylor, Gordon Lightfoot, lo vuelvo como paisano de Neil Young, pues ya murió, por cierto, Gordon Lightfoot también fue muy bueno. Johnny Mitchell ahí anda todavía, ¿no? Sí, pero ya con dificultades físicas, pero está pero sus composiciones son muy ricas, literariamente hablando. Aquí sí cuenta mucho que le entiendas a lo que dice, ¿no? Porque me hablo yo, pues, que el valor de las letras son muy importante en este tipo de trovadores. Entonces vale la pena. Ahora es muy fácil, pues ahí tú pones el nombre de la canción y te sale lyrics en español le puedes traducir y te das cuenta de lo que está pero cantando. aún así, digamos, aunque no domines el idioma y haces una traducción, si no puedes comprender o si no tienes elementos para distinguir una metáfora y de ver el lenguaje más allá de las palabras escritas, el mensaje se te complica, ¿no? Claro. Entonces, es por eso que tienen como un grado literario adicional. Y por eso hay público que a lo mejor no le entiende lo que ellos quieren decir, toman literal lo que dicen y pues no lo hace un buen concepto. Sí, y sin embargo, si dejas la música de fondo, por decirte algo, no sé, Heart of Gold, por ejemplo, toca armónica Neil Young y la guitarra acústica. Si le quitaras la letra, la pura melodía es muy atractiva al oído humano, ¿no? O sea, la que acabo de pasar. Quítale la letra y ese es un vals hermoso para bailar con tu pareja, como lo dice parte de la melodía. Que sigo enamorado de ti, ¿no? Dice en alguna parte a pesar del tiempo. Y vuelvo a repetir, y ya si lo acompañas con la metáfora lírica, bueno, pues esa es una obra maravillosa, que es lo que hacía Neil Young. Fíjate que Neil Young tomaba un concepto muy importante para él, era la luna. No nada más por esta canción. Hay 28 canciones escritas por Neil Young donde hace referencia a la luna. A lo mejor era un tema, se sabe, y mucho de su equipo sabía, que prefería hacer tratos o contratos sabiendo que iba a haber una luna llena, ¿no? O sea, sentía como de alguna manera una simbología o relación, pues, en algún a la momento luna así. se le atribuyeron muchísimas cosas desde la historia de la humanidad, ¿no? Porque pues es el objeto más cercano a la Tierra, ¿no? El objeto, vamos a decir, el astro más cercano a la Tierra, pues es la luna. Y entonces siempre causó fascinación el hombre antiguo. Ese sentido, exactamente. El hombre antiguo volteaba a ver la luna llena y no sabía. Y de hecho los primeros calendarios son lunares, ¿no? Eso todos lo sabemos. Y eso lo identifica Neil Young, precisamente como tú lo comentas, tal cual, que es de tiempos ancestrales, cuando la admiración hacia la luna, más allá de temas religiosos. Incluso Neil Young se dice una persona no religiosa, pero el símbolo y lo que significa una luna tiene algo importante para él. La luna, sin la luna no existiría la Tierra, pues la luna provoca en la Tierra cierta atracción, aunque la Tierra es 9 veces más grande que la luna, más o menos. La luna le provoca, siempre hay un intercambio de atracciones, aunque el de la Tierra sea mayor, la luna también atrae a la Tierra y tiene efectos sobre las mareas, comprobado. Claro. Hay un efecto que no se sabe la razón, pero por ejemplo en la menstruación femenina también tiene efecto la luna.
No se sabe la razón. Y como dices, el tema del agua, ¿no? Que tú lo acabas de hablar con las mareas, bueno, pues el cuerpo principalmente tiene mucha composición Marina. y de agua. O Sí, sea, pues, el cuerpo como pero tal, el mar, ¿no? como Sí, decía por Isaac supuesto. Asimov, el mar interior, la Así sangre, es, la sangre es el mar Entonces, interior. pues de alguna manera hay esa relación, no lo puedo explicar, ni tengo yo todavía los términos ni los datos, simplemente lo dejo así y Neil Young Y lo provoca atribuye también, mucho. quiero agregar una cosa importante, la inclinación que tiene la Tierra sobre su eje. Eso le dan las estaciones. Sí, Si sí, no, sí. nomás habría 2 estaciones, si no hubiera inclinación de la Sí, Tierra. claro. Entonces eso provoca las estaciones, que es fundamental para la vida, pues. Cuando sacó el álbum, el Harvest Moon, en el 93 hizo la gira de promoción y como decíamos que Neil Young tenía bandas casi de momento, que iba armando con diferentes músicos, y a veces músicos buenos, excelentes músicos, pero no de esa talla reconocida como a veces. Pero para esta gira sí, se llevó a los músicos de Booker T and the MJs, ¿te Sí. acuerdas? Los que cantaban Esos los de también Green fueron muy Onion. requeridos en su tiempo y muy respetados. Muy respetados, sí, porque el hay Booker músicos de T Stax era Records. muy, muy respetado. Y se llevó a esa banda Allá de en gira. High Ashbury, por eso, todo eso andaban en eso también, ¿no? Sí, Allá en California. sí, eran un grupo que, aparte era muy representado como músicos de estudio, y Sí. músicos de sesión, todo el combo, digamos, ¿no? Hay varios covers que seguramente alguien ha escuchado, aparte de esta, Cassandra Wilson, tiene uno, Pearl Jam, la interpreta en varios. Pearl Jam es bueno, más que Pearl Jam, Eddie Vedder es un fanático definitivo y declarado de Neil Young. Y no nada más eso. El grunge es prácticamente Algunos le llaman padrinos del grunge. nace principalmente del trabajo de Neil Young. Hablaremos quizás un poquito más de eso. Pero también hay una versión muy nueva, más moderna, de una banda angelina, que es, digamos, más, tiene temas como más bailables, que se llama Poolside, que tiene una versión renovada de Harvest Moon, que también es bien bonita. Poolside acaba de estar en México, creo que hace unos días. Entonces, está renovándose y nuevas generaciones también reconocen. De hecho, ahorita Felipe, mucho más joven, pues es un chico joven de alma vieja que tenemos aquí adelante. Pero ahorita decía, es que ya lo he escuchado antes, ya lo he escuchado. Y es Poolside, sí, con Poolside, pues exactamente, el origen viene desde acá. Sí, muchas veces los jóvenes se enteran, sobre todo cuando son curiosos como uno lo fue, y no lo digo por presumir, pero a mí me interesaba saber quién componía las canciones, Sí. ver los créditos. Fui un fanático yo de eso desde niño, de ver quién era el compositor y quién escribía los créditos, pues, de las canciones. Algunos jóvenes se interesan en eso y buscan y se dan cuenta sorpresivamente que éxitos aparentemente contemporáneos son de los 60, como en este caso de Neil Young, ¿no? Sí. Y entran a conocer a Neil Young. Les decía fuera del aire que yo tengo un sobrino, ojalá nos esté escuchando allá en Bruselas, Bélgica. Conoció a Neil Young en una gira, no sé si en Bruselas o en París, y es su ídolo ahora de él, y pues él es de una generación mucho ha de tener Sí hay motivos, ¿eh? ha de tener unos 40 años, yo creo 38 años. ¿No? Creo que el tiempo no es factor. Es que tiene 40 años tocando. Creo que su música puede ser adecuada, digamos, a nuevas generaciones. No que otra que sí la sientes como vieja o antigua o catalogada en cierta época. Creo que a Neil Young lo puedes categorizar, lo Así puedes es. escuchar una nueva generación sin ningún problema. Comentario rápidamente. César Guamani Cabrera dice Like a Hurricane, es una de seguramente sus canciones favoritas. También a mí me encanta Like a Hurricane. Daniel El Chicano dice el tema que escuchamos fue compuesta como un homenaje a su esposa Peggy, Sí. tanto su primera esposa. Tanto su letra como su melodía verdaderamente hermosa, ¿no? Celebran la longevidad y la fidelidad en las relaciones. Por eso esa memoria que yo les decía hace un rato de las parejas mayores bailándola fue una imagen que tengo reflejada, quizás como de los momentos más emotivos que he visto en un concierto. Harvest Moon fue la primera canción que grabé en cassette de Neil Young en los años 90, dice César Guamani. Sí, Qué bueno que te joven, acuerdas César. de eso. Qué bueno que te acuerdas de eso. Daniel Chicano, también todo ello en conjunto representa la esencia de la belleza y el romanticismo. Está hablando de Harvest Sí. Moon. Miguel Ortega dice, del segundo disco de Crosby, Stills, Nash & Young, aunque no interviene tanto Neil, Don't Say Goodbye es maravillosa.
y de la época de Harvest, Old Man es sublime. Saludos. Claro. No, pues, sí. Faba Rodríguez, buenas noches desde Buenos Aires, gracias por estarnos escuchando, ya es medianoche seguramente allá, y Faba, qué bueno que estés conectado aquí. Déjame ver, disfrutando el programa sobre Neil Young, su música es profunda y simple a la vez, hermosa, letras y una dulce voz. Gracias por estar aquí conectado, ya muy noche para ti. Marco Delfín, esta canción sale en la película de Julia Roberts, Comer, Rezar, Llamar, esa sí no la he visto. Le ponen eso sale un poquito, ¿no? No, así como ¿Sí? en el soundtrack. Sí, sale. Sale en un varios, fragmento, en ¿no? varios, Sí. en varios, Neil Young es un cantante bastante maduro, nacido en 45, Adolfo Guardia, correcto. Tiene Está- 80 sí, 80 un años, poco va a más, cumplir 81 en sí. noviembre. Diego Manuel Zavala, hola Diego, Neil Young siempre nos enseña el valor y el poder cultural del rock y la poesía como elemento que pueden alimentar o mejorar nuestras vidas. Un artista sublime. Saludos desde Córdoba, Argentina. Creo que lo detalla. Lo y detalla perfectamente. hace una y muy al buena mencionar descripción. la poesía de sus canciones Totalmente de acuerdo. es muy interesante y yo les conmino a que vean con detalle las letras y las traduzcan. Sí, Miguel Para- Ortega, los coros de Linda Ronstadt que escuchamos en Old Men, él se refiere a Old Men, Old Men, sí, sí. del disco de Harvest precisamente, y Carlos Lara Murillo también desde Quito, Ecuador se conecta, gracias Carlos, también está conectado déjame checar antes que se me vaya, porque luego de repente omitimos este saludo de otras páginas donde también transmitimos, Javier Martínez está conectado. Un abrazo, nuestro buen amigo. Javier. Gracias Javier. Está por todavía estar en aquí. Phoenix, trabaja en Amazon. Sí, Ahí. ahorita está. Ahí. Y déjame ver aquí otros. Randall Fallas, un productor de Doors, dijo que había que cerrar los ojos y dejarse llevar. Pienso que así funciona con Sí. todos, ¿no? Una Que es luz buena- baja, un buen sonido, Fíjate, totalmente con de alta acuerdo. fidelidad y bueno, Luis Rocha un dice, whisky, como dices tú, no, Gerardo. y como dice Pascual Espinosa hace Él- esa él se toma su dinámica whisky. en familia y creo que es una muy buena. Luis Rocha, casi no he escuchado a Neil Young, pero sus reseñas hacen que entre de lleno en su música. Gracias Luis, y te lo recomiendo, de verdad, dale una escuchadita. Creo que puede ser una buena dinámica para empezar, si no tienes mucho recorrido con Neil Young, empezar en sus discos en vivo, porque son muy buenas recopilaciones y ahí demuestras un Neil Young bien poderoso. Y yo le recomendaría para empezar, y de una vez presentamos la siguiente Ok, canción, sí. que escuche Heart of Gold en la presentación de la BBC de Londres antes de grabarlo en Ok. el disco. En el 71 hace una presentación en la BBC de Londres en vivo y está en YouTube. Ahí canta Heart of Gold, que es la segunda canción que vamos a poner y de una vez la presentamos. Esta canción es de 1972. Ahorita hablamos con ella, vamos a escucharla. Estamos en el especial de Neil Young.
the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Este fue Neil Young con su Corazón de Oro, una canción del cuarto álbum Harvest, también de 1972. Y es el único sencillo que alcanzó el número 1 en Billboard Hot 100. Un gran mérito para mí en ese tiempo que una canción de un trovador llegara. En esa época, en esa 72, sí. Sí. En Canadá también, por supuesto, llegó el número 1 en la lista nacional de sencillos de RPM, por primera vez en abril del 72. En esa fecha, Young ocupó el primer puesto tanto en la lista de sencillos como en el de los álbumes. Harvest, dice, eso es muy importante en Canadá. También estuvo en el número 1. Y volvió a alcanzar el 1 y el número 1 el 13 de mayo en Canadá también. 2 veces alcanzó el número 1. Billboard la clasificó como la canción número 17 de 1972. Habría que ver esa lista, ¿no? Para discutirla un rato, ¿no? Pero pues es un buen lugar, tomando en cuenta que 72 pues salieron muchísimos grupos, pues estaban en su apogeo. De hecho, le quita el primer lugar a American Pie de Don McLean. En Era el la que está en el 72 cuando estaba en el número 1, sí. Y el álbum completo fue el álbum más vendido del 72. El Harvest. El Harvest, Sí. El que tuvo más número de ventas. Por eso, como decíamos, Neil Young, digo, a pesar de que es un género un poquito más limitado en ese sentido, digo, si nos vamos a los antecesores, pues James Taylor yo creo que también vendió bastantes discos. Sí, sí también. Sí, yo hacemos un recorrido. Cat Stevens yo creo que también, Entonces, y Johnny Mitchell quizás no llega a estos altos números, ni pero pero yo creo Croce, que pues nomás no, pues sí tuvo bien poquito trabajo. John Denver, no sé si lo podemos meter en esa categoría, ¿no? Aunque un poco más hacia el country. Más al country, y Jackson Browne no creo que haya vendido tantos álbumes tampoco. Pero bueno, y de aquí, a fin de cuentas, de todo este cúmulo de personas, salen unos que eran músicos de Linda Ronstadt cuando empezó a hacer precisamente ese trabajo, que se convirtieron en las Águilas. Don Henley y Clint Frey, sobre todo, ellos fueron los y esos primeros se convirtieron en los más grandes vendedores, el álbum más vendido o de los más vendidos en Estados Unidos. El Randy Meisner y todos después llegaron, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poquito de esta canción, hay una anécdota curiosa de la grabación, precisamente. Fue una etapa donde Neil Young tuvo algunos problemas con una lesión que tuvo en la espalda, lo que no le permitía estar de pie tanto tiempo para la guitarra eléctrica. En la guitarra eléctrica tienes que estar parado, pues. Sí, entonces por el peso y también por la manipulación de la guitarra. Sí, correcto. Y bueno, aunque hay músicos de guitarra eléctrica que sentados fueron maravillosos, como B.B. King, ¿no? B.B. King pero bueno, esos son casos. Esa gente ya se acostumbró. Pero entonces por eso se hizo algo más acústico en esa etapa, ¿no? Por las cuestiones físicas. Y estaba en esa ocasión estaba en Nashville, porque iba a participar en un programa de Johnny Carson. ¿Te acuerdas de Johnny Carson? Claro, sí, un programa muy famoso. Americano. Tonight Show se llamaba. Sí. Iba a haber una participación, entonces él estaba invitado y entre otros de los invitados estaba James Taylor y Linda Ronstadt cuando apenas estaba empezando. Bueno, tuvo una charla previa con Elliot Maser, que era un productor,
se conocieron ahí y de la charla dijeron, oye, me interesaría grabar, ¿quieres grabar? Pues grabemos, aquí conocemos, ahorita conseguimos un estudio, estamos en Nashville, hay estudios aquí todo el tiempo y todas las horas libres, conseguimos uno y llegaron precisamente a conseguir uno, músicos, pues no tenemos músicos, a ver quién está, era domingo también, entonces conseguir músicos en Nashville no es complicado, pero quizás en un fin de semana sí. A fin de cuentas consiguieron algunos músicos que le puso un nombre preventivo que se llamaba The Stray Gators, nada más como para esa ocasión y para esa sesión. Sí, los caimanes callejeros. Sí, The Stray Gators. Y entonces, pues le dijeron a Linda Ronstadt y a James Taylor, ¿nos ayudas a hacer voces? Pues las hacemos, ¿no? Vamos, y eso fue en febrero del 71. Y así fue como aportaron el trabajo. Ben Kidd fue hizo ese sonido de pedal steel, que es el que suena característico. Después fue su pedal steel de Neil Young todo el tiempo. Sí, él ya fue como muy característico. Y también, y el detalle fue, eran músicos que no se conocían, no conocían a Neil Young, es más, no sabían ni quién era Neil Young, nunca habían escuchado la canción, jamás, ya la tenía Neil Young él preparada en su mente y en sus acordes, la presenta, se la pone a los músicos, 2 sesiones, es decir, 2 tomas, y la canción estuvo lista, ¿no? Eso habla de los músicos profesionales, ¿no? Cuando realmente sí, pues es que leen música, ¿no? Sí. Entonces Neil Young ya traía su partitura. Sí, dirige las canciones, y en dos tomas quedó lista esta canción que es la que acabamos de escuchar ahorita, ¿no? Entonces, pues es como muy folk, es toques quizás country, algunas baladas rock también podemos escuchar dentro de lo que sonó como Heart of Gold, y bueno, pues es uno de los temas más reconocidos de inicio de los 70s, ¿no? Así yo la dejo, uno de los temas más reconocidos de la época, y sobre todo del folk, ¿no? Si queremos llamarlo así. Hay covers, Johnny Cash hizo un cover, Willie Nelson hizo cover, Tori Amos hizo también un cover, Eddie Vedder tiene también un cover de Heart of Gold, de los reconocidos, pero pues mucha gente ha tratado y dije la palabra tratado porque digo, llegar a este nivel del compositor, puede ser complejo y puede ser difícil. Pero bueno, y también hay otra anécdota curiosa. Tiene una buena relación a pesar de todo con Bob Dylan, Neil Young. Es mayor Bob Dylan, de hecho. Esa está muy buena, esa anécdota. Si quieres contarla. No, platícala. No te la quiero robar. No, está bien. No hay, Bob Dylan tenía un poquito de celos, ¿verdad? Sí, Esa es la celos, palabra, sí. ¿no? Esa es la palabra, celos, porque se sentía incómodo y así lo llegó a decir, ¿no? La anécdota es, me sentía incómodo de escuchar esa canción porque siempre me gustó Neil Young, eso lo declaró varias veces, pero le molestaba escuchar esta canción en particular. ¿Y por qué? Porque él decía, yo soy ese el que está sonando en la canción, o sea, y si yo soy y si suena a mí la canción, debería estarla cantando yo, no él, o sea, dando a entender que era un tema que él hubiera gustado componer y cantar. Y al mismo tiempo reconocía pues que sí se parecía a él mismo, o sea, sí. Porque pues, la armónica y la guitarra era lo clásico de Bob Dylan. Sí. Y Neil Young lo hizo también, que pues, la letra de la canción también es muy buena. No desmerecía nada que la hubiera hecho Bob Dylan o la hubiera cantado Bob Dylan. No, digo, Bob Dylan pero no le caía decía, gorda porque te voy a decir también por qué. Por comercial, porque él le ponía que era una canción muy comercial, porque se oía en todas las estaciones, pues fue número 1 en Billboard Hot 100, se oía, sin ser comercial la canción, fue comercial ahora sí contra su voluntad de Neil Young. O sea, ¿a quién no le gusta tener un número 1? Yo me imagino que a cualquier músico, a cualquier artista, pero a Bob Dylan, por su excentricidad misma, le caía gorda de tanto que la ponían, pues, y él dice, yo me oía a mí mismo, o sea, sí parezco yo. Sí parezco yo, sí, y si suena a mí, pues debo ser yo, sí. Pero ya se dio cuenta que no era él, entonces, digo, lo hacía un poquito con Sorna. Sí, no, nada directo, y vuelvo, o sea, la personalidad de Dylan no es como de gente que tiene muchos amigos, ¿no? Y mucho menos que gente que admire, o al menos lo haga público, es una persona muy difícil, muy reservada, y y se sabe muy poco de ese sentido, pero aquí sí lo demostraba que él sentía admiración sobre el trabajo de Neil Young, y bueno, pues eso debe ser muy significativo. Se admiraban mutuamente. Sí, pues Neil Young lo tenía de referente, porque Bob Dylan empezó primero, ¿no? Empezó en el 63, de hecho, 61, 63. 62 saca su primer álbum así exitoso ya.
En el 61 ya se presentaba en Nueva York. en algunas cosas, y entonces Ahí- ya había, ahí ya, por ya, ahí ya circulando sonaba. un boleto este, donde hace su debut en un Sí, en un 63, bar, 64 sí, ya sí. tenía temas muy importantes. No, ya. Y entonces sí se convirtió en un referente para Neil Young. Y bueno, que aquí hubiera esta relación, pues también fue como muy emotivo, ¿no? Fíjate, la ocasión que se presentaron, el que yo platicaba, concierto de Desert Trip en Coachella, California, donde hicieron, Bob Dylan estuvo presente en esa ocasión, pero Bob Dylan no participó con nadie, o sea, no hizo colaboración con ninguno de los otros bandas de las que platiqué hace un momento. La única participación y colaborativa que hubo fue cuando Paul McCartney empieza a cantar A Day in the Life, sale Neil Young y la cantan a dúo. O sea, la voz de Neil Young en hacer esas armonías del trabajo de A Day in the Life es Canción, fue canción de John brutal. Lennon. Sí, fue Esa muy hermoso. Canción esa, de Lennon y letra de Lennon. esa Y cuestión. voz de Lennon en la original. Y fíjate, ese día la gente estaba esperando que Bob Dylan apareciera con los Rolling Stones cantando precisamente Like a Rolling Stone. Sí. Y no, Bob Dylan llegó, ni dijo buenas noches, ni presentó a sus músicos, no tuvo ninguna relación con el público, llegó, cantó sus canciones y se fue. No hubo ninguna displacía para el público, pero pues así es él, ¿no? Bueno, rápidamente, hay comentarios, Randall Fayas espérame. nos manda Tomás a saludar, Luis Rocha. Ya lo había leído ese Luis Sí. Rocha, de que no conocía mucho la música de Neil Young. Le va a encantar, estoy seguro. Adolfo Guardia dice una maravilla de tema, se refiere a Heart of Gold. Daniel El Chicano, la letra refleja una búsqueda personal y constante de pureza y sinceridad, simbolizada en la metáfora de un corazón de oro. De acuerdo. Neil Young utiliza la imagen de minero, exactamente, mining, que excava incansablemente como una representación de su propio viaje introspectivo y artístico en busca de algo verdadero y ¿Te fijas valioso. qué bien lo Sí, explica y qué difícil es a veces para alguien que Sí. no está familiarizado con esto entenderlo? Pero si tú lo comprendes, llegas a un mensaje adicional que te lo hace muy, muy rico lo que es. Dice, lo he que estado, escribe. así dice la canción, he estado Sí. excavando, mining quiere decir excavar en una Sí. mina en busca de un corazón de oro, ¿no? Sí, ¿no? Entonces está muy bien interpretado, como lo dice Daniel. Lo dijo perfectamente y lo refleja pues la letra, ¿no? Carlos Lara Murillo dice, Neil Young no era una persona muy cordial. Pues no es. No. Según Era- Graham Nash, no compartió socialmente junto a Crosby y Stills. Con Stills venía una amistad muy antigua, ¿no? Sí, Y tienen tantas colaboraciones juntos que suele difícil creer que no se llevaran bien. Pero chocaban. chocaban. Desde Porque Buffalo, cuando estuvieron Springfield. Crosby, Stills, Nash y Young, ahí Sí, salieron chispas. sí. Porque todos eran Pero genios. David Crosby también tiene una personalidad muy difícil. Muy difícil. Entonces, vuelvo a repetir, juntar esos cuatro fue como muy complejo. Pero bueno, a fin de cuentas sacaron un disco maravilloso. El Deja Vu es una verdadera maravilla. Roy ARH también. Saludos, Roy. Qué bueno que estás aquí conectado en este especial. Que Roy tenemos también de es de Neil Young. Costa Rica, ¿no? Sí. Y sí. Sí. Bien, vamos al tema 3, Jesús, ¿te Preséntala. parece? Vamos, este tema sí es bien poderoso. Esto suena rock and roll. Es más, esto suena a lo que precisamente después le tildaran el nombre o el mote del padrino del grunge. Esto suena a grunge. Esto fue base de mucho del sonido que sonó en Seattle a partir de aquí, y de muchas bandas como incluso Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Sonic Youth. Las que dije lo han declarado que son fans, y que el sonido de Neil Young significó muchísimo para que ellos desarrollaran el género del grunge a finales de los 80s, principios de los 90s. Vamos a escuchar un tema del 89, se llama Rockin' in the Free World, en este especial de Neil Young aquí en Behind the Songs. Este fue Neil Young con su Rockin' in the Free World, rockeando en el mundo libre. Le llaman esto, parece que hay una anécdota de que les cancelaron en Rusia, ¿no? O Sí. en la zona pues de la cortina de hierro. Les cancelaron una gira y salió de una plática de que uno de sus integrantes les dijo, vamos a seguir rockeando en un mundo libre. en el mundo libre. Sí, en Y ahí inglés le se lo quedó dijo, evidentemente. Se llamaba Poncho San Pedro, Frank, y le decían Poncho, ¿no? El integrante de la banda, que pues él como tratando de
levantar un poco el ánimo, era precisamente Neil Young and the Crazy Horse. Iban a ir era como un intercambio cultural. Sí, México, un poquito antes de la caída del muro de Berlín. sí, México Poquito todavía contra ¿qué era Rusia? No, era la Unión Soviética. Todavía era Unión Soviética. Entonces iba a estar el ballet de Moscú y entonces era como un intercambio cultural. Pero a fin de cuentas el organizador, es lo que dicen, el organizador pues de repente desapareció, incluso con cantidades de dinero preparadas para la organización del evento y pues no pudieron asistir. Y esa fue la frase que dijo. Y Neil Young dijo, ¿sabes qué me gusta? Hagamos una canción con lo que acabas de decir. Y salió esta cosa, que de verdad es poderosísima. Ahorita la escuchamos en una versión de estudio, ¿no? Corta, pero esta canción da pie en sus conciertos, cuando es la parte precisamente de las guitarras, cuando se empiezan a enfrentar unas con otras, que se extiende y es donde se hace lo que en la música se llaman como jams, como una improvisación, una extensión de las canciones según el estado de ánimo tanto del público como de los músicos, y son canciones que te pueden llegar a durar hasta 20 minutos, ¿no? Hacen esta extensión con otra que se llama Cortes de Killer, hacen también una extensión que puede durar hasta 20 minutos, porque se vuelven muy, muy emotivas y muy efusivas, ¿no? Y vuelvo a repetir, cuando es ese intercambio de guitarras, esos diálogos, suena realmente realmente increíble, ¿no? Compuesta por Neil Young. Todas las canciones que hemos escuchado son compuestas únicas y exclusivamente por Neil Young, no tiene ni colaboradores. Está bien en el álbum Freedom de 1989, con eso abre precisamente el disco de Freedom, y pues es de alguna manera el regreso de Neil Young a este rock eléctrico, ¿no? Poderoso, cuando ya había experimentado con varias cosas acústicas, con el folk, con el rock y algunos detalles que se iban incluso hasta rhythm and blues, poquito podía irse por ahí, pero regresa nuevamente este sonido bien energético, que bueno, como les decía, da pie a lo que después se genera como un movimiento social, porque el grunge parte de un movimiento social y un movimiento emocional, tal vez lo puedo dejar. También se juntan las cosas. Donde es una crisis generacional de la generación X, donde llega un momento donde no te encuentras, ¿no? Y principalmente en la zona de Seattle, ¿no? Es donde surge el sonido y es la representación de una juventud, ¿no? Que y eso justo también en Seattle estrenó esta canción sin haberla ensayado y sin haberla grabado en un concierto ahí en Seattle. Está casi increíble, ¿no? Que hayan escrito esta canción el 21 de febrero en Seattle con The Restless, sin que la banda la hubiera ensayado. Ahí la estrenaron en vivo. La canción también está incluida en el recopilatorio de Young y alcanzó el puesto número 2 en la lista de Billboard, lista de éxitos de mainstream rock tracks. En septiembre de 1989 la interpretó en vivo en el programa de televisión Saturday Night Live. Para la presentación, Young tocó con Poncho San Pedro, Charlie Drayton y Steve Jordan. En concierto, Young solía tocar la canción ya avanzada la actuación. Esto está interesante. Era de las últimas que cerraban sus conciertos, cuando él ya estaba prendido, por así decirlo, ya esto es fuertísimo, calentado. Y cuando le iban a presentar en vivo, a él no le gustaba la televisión, no le gustaba salir en esos tipos de programas. De hecho, en Woodstock participa Crosby, claro, Stills Nash Young. Exigió que no se le tomara y que no saliera a cuadrar. Y por eso no sale en las tomas. Y te digo, entonces, para entrar en onda, él tenía un preparador físico y lo pone a hacer ejercicio mientras estaba el show empezando y todo, para que cuando le dijeran que entrara ya con la canción ya calientito. Sí. Y bueno, pues él hacía eso cada que iba a tocar esta canción sin haber estado en un concierto, ¿no? En un concierto, si no necesitaba calentar, ahí calentaba solo. Sí, como lo dices, esta es ya de las partes finales de sus conciertos, y uno puede imaginarte, la vez que lo veía era un ser de casi 69 años, 70 años, y dices, bueno, el poder viene aquí, el movimiento todavía, o sea, se mueve energéticamente con la guitarra, porque vuelvo a repetir, es muy poderosa, y creo que sí refuerza lo que tú acabas de decir, como que se prepara para que pueda llegar esta parte final, ¿no? Que es muy alta y emocional, muy fuerte. También el público reacciona de una manera muy fuerte por estos temas tan emocionales. La Rolling Stone, la revista, la pone en las 500 mejores canciones de la historia. En su edición de 2004 y de 2016 la colocan en el 216.
y en la nueva, que es la que salió en el 2021, sube de posiciones al 148, que bueno, pues eso también es muy significativo, porque pues, hay nuevas canciones, hay canciones que salen normalmente, porque les dan pie y les dan lugar a unas nuevas, y esta canción se posicionó casi 50 lugares, más de 50 lugares, entonces está dentro de las 500 mejores canciones, según la revista. Bueno, Adolfo Guardia dice que sin palabras, no tiene palabras para describir la canción de sería la de, no sé si, no dice cuál, pero yo creo que puede sí, ser. no sé, la que estamos escuchando, sí, por el Sí. tiempo. Dice, y luego Roy el Tico también dice, me contaron que hace tiempo que Stephen Stills vivió acá en Costa Rica, en Santana. Le contesta Adolfo, no, le contesta Randall Fallas, que no era Stills, que era Seals. Se han de referir a Dan Seals, el de Seals and Crofts. Puede ser Seal, el cantante inglés, pues cualquiera de los, si es Seals, con ese es al con final, ese, es Dan Seals, el de Seals and Crofts. Seals and Crofts, o si es Seal, nada más, el cantante inglés. Bueno, ahorita nos aclaran el tema. ¿Quién más? Lucía Benedetti nos saluda desde Italia. Buongiorno. Que es buongiorno, o Sí. sea, Sí. ellos son las, no sé. Allá son pues 8 horas es después. más, ¿no? No, 8 horas. Pues ya es la madrugada, es la mañana. Son las... No sé qué decirle. No sé qué decirle a Lucía, que está conectada. Gracias. Buonanotte. No, buongiorno. Buonasera. Buongiorno. Pero muchísimas gracias por estar conectada. Sempre molto interessante le vostre trasmissioni. Saluti dall'Italia. Muchas gracias, Lucía. ¿Quién más? Randall Fallas, bueno, ya se comparten charla con Roy. Daniel el Chicano, esta canción expresa la crítica de Neil Young a la sociedad y al gobierno durante la época de George Bush. Sí. Exactamente. Era la transición entre Ronald Reagan y George Bush. No, era empezando George Bush. Ya estaba George Bush. Ahí. Ya había dado su discurso de que iban a ser amables los Estados Unidos. Cuando andan con la bronca con Irán, con los ayatolas, cuando el ayatola menciona que hace pública su proclama de que Estados Unidos era la representación de Satanás. O sea, a ver, ¿eso fue hace cuántos años? En el 90. ¿Y en qué año estamos? Pues, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué personajes han cambiado? Lo que me acabas de decir. Sí, son así los es. mismos. Y bueno, está la controversia, pues, de cómo los políticos se meten en líos y mezclan las religiones. Fue la época también donde fue condenado Salman Rushdie por su libro, ¿te acuerdas? Sí, más o menos. Sí. De los Salman Rushdie, sí, los versículos satánicos se llamaban. Sí, exactamente. En inglés tenía otro nombre, ¿no? Pero eran, pues, es una apreciación del Corán, pero pues, no les gustó. Sí, bueno, ¿qué otra cosa íbamos a comentar aquí de esta canción? Covers, pues hay muchísimos covers, ¿no? Esta banda se presta, cualquier banda de rock que quiera cerrar su concierto efusivo, la puede presentar. Pearl Jam la ha presentado, esta la recuerdo en México, en el Palacio de los Deportes, interpretando todavía salían creo que con máscaras de luchadores en esa época, pero vuelvo a repetir, Pearl Jam es muy fan del trabajo que ha hecho Neil Young. Han participado juntos, han colaborado juntos Eddie Vedder y Neil Young para varias cosas, ¿no? Y Neil Young fue inducido 2 veces al Salón de la Fama por su carrera solista o con Crazy Horse, pues, y también por Buffalo Springfield. Como Crosby, Stills, Nash & Young no fue inducido, pero como Buffalo Springfield sí, y como su carrera solista. Entonces tiene doble inclusión. Y Le falta de compositor, entonces. Bueno, está también en el de Canadá, en el de los compositores. En el de Canadá, sí, pero en el Salón de la Fama de también debe de sí. estar como Eric Clapton, pues, que está en 3, ¿no? Eric Clapton con Yardbirds, con Cream, como él, solista. como Sí, solista, está solista y como compositor. Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues prácticamente es lo que... Bueno, vámonos a la cuarta canción. La cuarta, porque oye, sí, vamos bien. No, hombre, vámonos a Ya la vamos cuarta. bien ya. atrasados. Sí, vamos rápido. La cuarta Preséntala. canción es del álbum Harvest del 72. Vámonos rápido, hablaremos muy poquito regresando. Es precisamente donde se escuchan los coros de Linda Ronstadt, donde se escuchan los coros de James Taylor, ¿no? De la anécdota que contamos hace un rato que pasó. También se escucharon en Heart of Nashville. Gold, ¿eh? En Sí. Heart of Gold estaban también ellos. Sí. No lo mencioné. Bueno,
se llama Old Man, uno de los clásicos también, a pesar de que no estuvo en listas. Este es el especial de Neil Young en Behind the Songs. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost. Like a coin that won't get tossed. Rolling home to you. Old man, take a look at my life. I'm a lot like you. I need someone to love me the whole day through. One look in my eyes and you can tell that's true. Lullabies, look in your eyes. Run around the same old town. Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last. Look at how the time goes past. But I'm all alone at last, rolling home to you. Old man, take a look at my life. I'm a lot like you. I need someone to love me the whole day through. One look in my eyes and you can tell that's true. Oh man, look at my life. I'm a lot like you were. Oh man, look at my life. I'm a lot like you were. Bueno, este fue Neil Young con su Old Man del álbum Harvest también de 1972. Otra gran canción que ha sido muy venerada, podríamos decirlo, porque hasta Bob Dylan le hizo una versión y Sí. la cantó en su gira ahí en el 2002 en el Madison Square Garden. Esto comprueba que pues se admiraban mutuamente, ¿no? Se admiran mutuamente con la obra en sus respectivos estilos, pues. Bueno, esta canción se la dedicó al cuidador de su rancho que está ahí en California, en el norte de El Redwood. Ujú. sí, Broken Arrow Ranch se llama, ¿no? Al norte de California. Lo compró en aquellos tiempos a $350,000 en 1970. La canción compara la vida de un joven con la de un viejo, haciendo ver que de alguna manera las necesidades de ambos son las mismas, el afecto y otras cosas, ¿no? Que son Es que esta persona, Luis Ávila, se llamaba el cuidador de la finca en probablemente ese de origen entonces, mexicano, ¿eh? y ya muy mayor, le comentaba que como una persona tan joven, pues estamos hablando que fue en el 70, ¿no? Neil Young tenía 25 años cuando compra que como una persona tan joven tiene un rancho tan grande, ¿no? Y entonces es ahí donde entra la reflexión
de las edades y de las experiencias que se van viviendo. Y la gente pensaba que se la dedicaba a su padre, no tiene absolutamente nada que ver. Es precisamente con Luis Ávila, quien era el cuidador de esa finca, y de hecho después hubo una entrevista en televisión organizada, muchos años después, donde se volvieron a encontrar Neil Young con precisamente Luis Ávila, y ahí en público recordaron juntos la anécdota de ese encuentro y del origen de esta canción, ¿no? Ahí se oye un banjo, si escucha a lo lejos, es James Taylor. Es un banjo modificado como guitarra, pero sí lo toca James Taylor, y también se oyen los coros con Linda Ronstadt, tenues, pero se oyen. Entonces otra colaboración de ellos. Sí, pues fueron grabados pues en el mismo disco de Heart of Gold y todos esos. Sí, está en el Harvest. En Harvest. Sí, entonces pues traía Fíjate que esta canción de Old Man fue tocada en el servicio religioso en Hollywood en la memoria de Heath Ledger, cuando Heath Ledger, el actor. ¿te acuerdas del actor australiano, claro, no? Sí. Que ganó el Oscar por The Joker. Sí. Se suicidó Heath Ledger en una edad temprana y eligió, en memoria de él, el servicio eligió Old Man, esta canción como música de fondo, en una presentación de imágenes que hicieron de la vida del actor. A ver, hay un comentario. Ricardo Julián dice que también Neil Young es gran influencia de los Pixies, por supuesto. Sí. Aunque no es una banda, en este caso, de Seattle, es una banda de Boston, pero es más, hay varios temas que pudieran encajar en la discografía de los Pixies, y son temas grabados muchísimo antes que los Pixies existieran. Entonces, y él también vio a Pearl Jam en el Palacio de los Deportes tocando precisamente la de Rockin' in the Free World. Ricardo Julián. Daniel el Chicano, Neil reflexiona sobre la vejez, el sexo y la muerte en una balada dedicada al encargado de la finca. Es lo que comentábamos. Gracias Daniel. Cuando contó Neil, él venía con la propiedad cuando la compré, refiriéndose en este caso a Luis Ávila. No es Luis Ávila. Y Carlos Lara Murillo dice, Neil Young se llegó a casar con Daryl Hannah, con la actriz. Fue su última esposa, Es ¿no? su esposa. Es su esposa en la actualidad. Sí, desde el 2018 son pareja, pues raro, ¿no? Bueno, se llevan muchos años, ¿no? Se llevan bastantes años. Daryl Hannah, su mejor actuación para mí fue cuando salió Magnolias de Acero, ¿te acuerdas? Uh-huh. Sí, claro. Que sale de una chica despistada que le da trabajo Dolly Parton, sí, en un salón de belleza. Sí, y bueno, y tuvo una cinta muy popular, Splash, que fue como... Fue donde se dio a conocer, sí. Se la da a conocer, pero sí es una actriz reconocida en los Estados Unidos, muy guapa, y sí, ciertamente es su esposa actual, ¿no? Bueno, pues nada más rápidamente, ha tenido muchos reconocimientos. El Rolling Stone, la revista, lo coloca en el lugar número 30 de los 250 mejores guitarristas. Sí. Está catalogado. Está también en la lista de Rolling Stone dentro de los 100 mejores artistas. Está en el lugar, en un lugar privilegiado de los 100 mejores artistas de la historia. 25 de sus álbumes fueron certificados de oro o platino en los Estados Unidos. Tiene una condecoración también del orden en Manitoba, un grado que le dan en Canadá. La reina. Sí, son pertenecientes al Reino Unido. Y nombrados oficial de la Orden de Canadá en el 2020. Entonces, bueno, son de los reconocimientos que en vida tiene. Fue muy destacado en el tema, como decíamos, de desarrollo. Él fundó, junto con Willie Nelson y John Mellencamp, un concierto que se hace cada año que se llama Farm Aid, que es precisamente de country, de folk, pero la recuperación de los ingresos es para apoyar a los agricultores americanos. A los granjeros, más a los granjeros, que no les va muy bien en las cosechas. Por las cosechas o que no están en el programa de subsidios del gobierno. Exactamente, ¿no? Entonces desde el 85 se hace ese festival, y él es uno de los impulsores. Ha hecho canciones incluso en contra de Monsanto, esta compañía contra los alimentos transgénicos, preocupados en ese tema. Una gira en Europa la hizo con biodiesel. O sea, todo su transporte hizo dentro de lo mismo. Si quiero hablar de esto, tengo que ser coherente con lo que estoy haciendo. Y son de las cosas que ha hecho. Ha estado en contra de Spotify cuando sentía que las cosas no estaban bien en las condiciones. Eliminó todo su catálogo de Spotify por un tiempo. Después le siguió Johnny Mitchell bajo el mismo sentido. Y bueno, es una persona, como dijimos desde un principio, coherente.
pues ya casi nos tenemos que ir, Jesús. Sí, porque- vamos a dar las gracias entonces primero Sí. a Tehuacán. Gracias, gracias, que Tehuacán, no por nos falla estar Tehuacán. como los martes. Vuelvo a repetir, esa bebida pequeñita de Tehuacán, medida exacta, adecuada para el whisky, o si quieres más, pues aquí hay más. En 600 y en estas medidas pequeñas, que son de 237 mililitros adecuadas. Gracias, Tehuacán, por estar con Para nosotros. un highball. Queda exacto. El ese. highball, exacto, sí. Sí. Felipe Gutiérrez en la producción, gracias. Recordarles, el programa se repite el sábado a las 12 del día por www.codigolibreradio.com y lo puede escuchar y ver en las demás plataformas, Spotify, Deezer, Amazon Music, iHeartRadio, Apple Podcasts, YouTube Music, y vernos nuevamente en YouTube y vernos nuevamente en Spotify, y los demás programas que tenemos. La última canción, Sí, Jesús. nos despedimos con la última canción, ya no vamos a tener tiempo de comentar sobre ella, más que quiero comentar una cosa de esta canción. Es larga, es una canción pues bastante conocida en la obra de Neil Young. Esta canción a mí me gusta más la versión, el cover que le hizo Buddy Miles, sobre todo en vivo. Está grabada tanto en vivo como en estudio con Buddy Miles, y aquí con Neil Young, su creador original. Y esta canción se llama Down by the River, y nos despedimos del especial de Neil Young.
Together we may get away. This much madness is too much sorrow. It's impossible to make it today. Yeah. Ooh, yeah. She could drag me over the rainbow and send me away. Down by the river, I shot my baby. Down by the river, shot a dead, shot a dead. Be on my side, I'll be on your side. There is no reason for you to hide. It's so hard for me staying here all alone when you could be taking me for a ride. Ooh, yeah. She could drag me over the rainbow and send me away. Down by the river, I shot my baby. Down by the river, down by the river, I shot my baby. Down by the river, down by the river, I shot my baby. Código Libre